Hola, mi nombre es Alfredo Bular y en esta clase vamos a conversar sobre la función económica de la responsabilidad civil extracontractual. Como veíamos en la clase anterior, uno de los problemas que continuamente tenemos que enfrentar es el problema de las externalidades o costos externos. Aquello que fue objeto del trabajo de Coase y que él hablaba sobre los costos de transacción. En ciertos supuestos, los costos de transacción son altos y en consecuencia las medidas contractuales pueden ser insuficientes o no del todo eficientes para resolver ciertos problemas. Y entonces existe lo que se llama la responsabilidad civil extracontractual. Quiero comenzar con la regla básica de la responsabilidad civil extracontractual. En tu primera clase de responsabilidad civil extracontractual, o de pronto en tu primera clase de Derecho Civil 1, te han dicho que es un principio del derecho que aquel que causa un daño a otro debe indemnizar. Es interesante, esta frase se repite todo el tiempo, todo el mundo la asume como cierta y es absolutamente falsa. No hay ninguna norma, ningún principio que se aplique que diga que aquel que causa un daño a otro debe indemnizarlo. Por lo menos no en estos términos. Lo que existen son reglas que dicen que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro debe indemnizarlo. Aquel que mediante la utilización o uso de un bien riesgoso o peligroso causa un daño a otro debe indemnizarlo. Aquel que tiene bajo su cuidado un animal que causa un daño a otro debe indemnizarlo. No hay ninguna norma que diga que aquel que causa un daño a otro debe indemnizarlo. Y es lógico que sea así. La regla, en realidad, la enunció más claramente Oliver Wendell Holmes, un juez que en esa época no sabía de análisis económico del derecho, pero que tenía una visión funcional o funcionalista, es decir, trataba de ver las consecuencias, y él decía, en realidad la regla es distinta. La regla es que el daño queda donde éste cae, es decir, en la víctima. Y sigue, salvo que haya una buena razón para trasladar el daño. Y claro, en la mayoría de daños que sufrimos todos los días, nosotros asumimos las consecuencias. Sufrimos daños todos los días, respiramos humo contaminado, alguien se tropezó con nosotros y nos dolió, un perro nos mordió en la calle. ¿Cuántos de ustedes han tenido una demanda de responsabilidad civil extracontractual o una transacción para evitar una demanda de ese tipo? Muy pocos. La verdad, la gente tiene relativamente pocos supuestos y pasa en relativamente pocos casos que uno demanda el daño, que aquel que causa un daño a otro lo indemniza. La regla es que el daño queda donde éste cae, y que las víctimas solemos soportar los daños de lo que ocurre. Y tiene lógica esa regla. ¿Por qué? Si yo ya sufrí un daño, ¿no? El daño no desaparece si es que se traslada. Lo único que hacemos es pasar el daño a otro, pero el daño, desde el punto de vista de eficiencia, sigue existiendo. Es decir, ya la pérdida social ya existió y la pérdida de eficiencia ya se dio. Es decir, si a mí me abollan mi carro en un choque, yo lo que no puedo hacer, o sea, lo que puedo hacer es desabollar el carro y plancharlo, pero eso me va a costar un taller. Y si yo consigo que el que me chocó el carro me pague, no es que el daño desapareció, el daño se convirtió en un pago que fue pagado por otro, el daño se traslada. Si usáramos en términos de Einstein, el daño no se crea ni se destruye, solo se traslada. Siempre el daño queda ahí dando vueltas, ya se perdió el daño que ya se generó. Si yo sufro una lesión, los costos que significan curarme, o incluso si la lesión tiene efectos permanentes, ya está. Que alguien me indemnice, lo único que hace es trasladar el daño a otra persona y soporta la consecuencia económica del daño. Entonces, los daños no desaparecen, es decir, no aliviamos o no desaparecen, aliviamos a la persona, pero socialmente el daño sigue existiendo, no desapareció. Pero, trasladar el daño sí tiene un costo, es decir, genera un nuevo daño. Porque si yo sufro un accidente y tengo que ir al juez, tengo que contratar abogados, tengo que pagar las tarifas, digamos, las tasas judiciales, tengo que contratar a un perito, tengo que hacer una serie de actividades, usar mi tiempo para ir a las audiencias, eso cuesta. Es decir, conseguir que el daño se traslade tiene un costo. Entonces, solo se justifica trasladar ese costo si es que hay un beneficio para hacerlo. Si es que hay un beneficio en términos de eficiencia, si hay una buena razón, como decía Oliver Wendell Holmes, para trasladar ese daño. Y entonces la pregunta real no es tanto si aquel que causa un daño debe indemnizarlo, sino el verdadero problema es cuándo hay buenas razones para trasladar el daño de una persona a otra persona. Y quien nos da respuestas a esa pregunta y a cómo identificar cuándo justifica incurrir en los costos de traslado
es Guido Calabresi. Guido Calabresi escribió un libro muy famoso, de mucho impacto en análisis económico del derecho, llamado El costo de los accidentes. Es un libro muy interesante, difícil de leer, pero innovador y que realmente rompió los criterios, porque metió todo el análisis económico al problema de la responsabilidad extracontractual. Y yo diría que la parte central del libro es donde él explica cuáles son esas buenas razones para incurrir en el costo del traslado. Y básicamente él identifica 4 razones. La primera razón es los costos de los accidentes propiamente, lo que él llama el costo primario. Es cierto que los daños no desaparecen, solo se trasladan, pero sí es cierto que puedo reducir los daños futuros, no los que ya ocurrieron, sino los futuros. Si yo atropello un peatón y yo estaba borracho o estaba manejando exceso de velocidad o me había pasado una luz roja y atropello al peatón y le causo un daño, le genero una externalidad, el peatón puede reclamar el daño. Y efectivamente el daño no desaparece, porque el daño, las lesiones del peatón las hemos tenido que pagar, hay gastos médicos, hay inhabilitación, de pronto ha quedado incapacitado para trabajar, todos esos costos se trasladan al causante. El daño no desapareció, solo se trasladó. Pero los conductores que reciben el mensaje que las personas que manejan borrachas, o que se pasan la luz roja, o que van a exceso de velocidad, tienen que asumir el costo de los accidentes, tomarán la decisión de ser precavidos en el futuro, porque saben que eso tiene un costo, porque la externalidad se va a internalizar. Entonces, uno de los efectos, yo diría, el más importante es el llamado efecto deterrence o desincentivo. La responsabilidad civil extracontractual justifica el traslado del daño cuando al trasladar el daño mando la señal de que es mejor portarse de cierta manera o evitar ciertas acciones para evitar daños futuros y evitar que me trasladen el costo. Eso no evita los daños que ya ocurrieron, pero sí evita los daños futuros. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con la compensación de la víctima, pero acá no me voy a referir, cosa que podría ser justificado, a la justicia del caso. Si yo te causo un daño, debería compensarte, sino que en ocasiones trasladar el daño genera una reducción del daño, pero dicen eso es contradictorio con lo que he dicho hace un momento. Yo les dije que el daño no desaparecía. Nunca desaparece, pero sí se puede reducir. ¿Por qué? Porque al trasladar el daño, este puede terminar siendo asumido por alguien que sufre menos. Y hay varios supuestos en que esto ocurre. Por ejemplo, cuando ese alguien puede distribuir el costo entre varias personas. Si yo soy un fabricante de gaseosas y exploto una botella y daña a alguien, el costo de ese accidente puede quedarse en la víctima o ser trasladado a la fábrica. Si se queda en la víctima tiene que soportar los $50.000 de daños que ha sufrido, él solito, con su propio presupuesto. Si lo traslado a la fabricante de la gaseosa, el fabricante de la gaseosa podrá eventualmente trasladar ese costo al precio, contratará un seguro, lo trasladará al precio. Y al hacerlo, será pagado no por la fábrica de gaseosa, sino por, curiosamente, todos los consumidores, pero ya no $50.000, sino unos centavitos cada uno, porque estará distribuido. Y uno sufre menos pagando pagando unos centavitos que pagando $50.000. Es decir, el sufrimiento se diluye, desaparece, se hace menos sensible. Un pequeño aumento del precio de todas las gaseosas no repercute o no hace generar tanto sufrimiento como la concentración de todo el daño en el consumidor. Eso se llama la distribución social del costo del accidente. Al distribuir el costo del accidente, el sufrimiento baja, porque se distribuye se distribuye el costo. También puede ser que utilice el sistema de seguros para hacer eso. El SOAT, por ejemplo. El SOAT tiene como efecto distribuir parte del costo de accidente de tránsito entre todos los aseguradores. Ustedes pagan, no sé, $45, $100 por su SOAT, y cuando hay un accidente, el SOAT paga. Y al pagar el SOAT, lo que está haciendo el SOAT es distribuyendo el costo entre todos los asegurados, con lo cual ese costo no fue pagado por uno solo. Entonces, ahí el costo es menor, a pesar que es el mismo, pero es menor porque, vamos a ver en un momento, no todos los soles valen igual para una persona. Segundo supuesto, lo que se llama la teoría del deep pocket. Uno podría trasladar el daño a quien más recursos tiene. Y las personas que más recursos tienen sufren menos. Si yo tengo una persona pobre que tiene que pagar $1.000 y una persona rica que tiene que pagar $1.000, el pobre sufre más
porque el pobre afecta sus primeros soles. Si él gana 1.000 al mes y tiene que pagar 1.000, se quedó sin plata, no puede comer, no puede transportarse, no puede hacer nada. El rico dejará de ir al cine o se dejará de comprar un carro, no sabe Dios, pero puede seguir viviendo. Sus últimos soles cuestan menos que los primeros. En consecuencia, la distribución social del costo, como explicaba Calabresi, más que la distribución social, la concentración en quien puede pagar mejor, reduce el costo. Esto tiene que ver con una ley económica llamada la ley de rendimientos decrecientes. Y es que no todos nuestros soles valen igual. Los primeros soles los usamos para cubrir nuestras necesidades más importantes, no los pueden tocar. En cambio, los últimos los usamos para gastos más suntuarios, valen menos, no valen igual, todos los soles no valen igual. Esto es igual como la nota de un examen. En la nota de un examen, los primeros 11 puntos valen más que los siguientes 9. Si se califica sobre 20 el examen, 11 puntos necesito para pasar. El punto 12 no vale tanto como el punto 11, porque el punto 11 me hace pasar el curso, el 12 me hace estar mejor, y así uno va subiendo, y los puntos finales tienen un valor marginal menor, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el dinero. Los primeros soles son muy importantes porque con eso paso los problemas que tengo en la vida y después ya los puedo usar para otras cosas. Cuando distribuyo el costo de los accidentes entre varias personas, afecto los últimos soles de las personas, o tiendo a afectarlos menos. O cuando hago pagar al que más recursos tiendo a hacer pagar a los últimos soles, con lo cual el sufrimiento social se reduce. La tercera razón es el costo terciario, o el costo administrativo, o el costo de poner en vigencia el sistema de responsabilidad civil. Claro, los sistemas de responsabilidad civil pueden conducir a que yo tenga que activar el sistema judicial. Y además uno puede activar el sistema judicial con distintas reglas. Por ejemplo, la regla de la culpa significará que tendré que probar muchas cosas. Por ejemplo, imagínense que tenemos un microbús en una esquina, que está hacia un lado, un muerto con la masa encefálica regada sobre el pavimento y un semáforo. Y la pregunta es, ¿hay que pagar o no hay que pagar? Si estamos bajo la regla de la culpa, lo que tenemos que mostrar es que el vehículo venía en culpa, no había cometido una acción culposa. Se pasó la luz roja, venía exceso de velocidad, el chofer no tenía brevete, sabe Dios qué, y a la hora de impactar le causó un daño. La prueba es más complicada. Si tengo un sistema de responsabilidad objetiva, la simple foto es suficiente. Es claro que lo atropelló, no interesa si venía con culpa o no, tiene que pagar. El costo administrativo es menor, menos peritos, menos intervención policial, más probabilidad de transar porque la regla es más clara, vas a tener que pagar de todas maneras, ¿no? Y eso reduce los costos y hace que el sistema cueste menos. De hecho, muchos sistemas de responsabilidad civil no reconocen ciertos daños porque no se justifican. Nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Si no estamos en un salón de clase, hay un temblor y salimos todos corriendo y uno sale hecho un loco y empuja a los demás y a uno le chanca el dedo pulgar del pie y se le cae la uña, ¿cuántos de ustedes demandarían a esa persona? Les causó un daño. Y sin embargo no piden que se les indemnice. ¿Por qué? Porque el costo del procedimiento judicial es más alto que el daño que han sufrido. Entonces no quieren incurrir en ese costo. Ese es el costo terciario. Entonces uno diseña los sistemas de responsabilidad para reducir esos costos. Establece reglas más sencillas, usa responsabilidad objetiva, simplifica los sistemas utiliza sistemas de seguros que son alternativas para que no se litigue, porque ya vas al seguro y el seguro de frente te paga sin tener que ir a un juicio. Y la última, digamos, razón que utiliza Calabresi, y con esto básicamente terminaría, es proteger ciertos valores o ciertas preferencias, ¿no? O sea, ciertos elementos que uno quiere proteger y que no tienen tanto que ver con evitar o no accidentes o pagar mejor, sino con otro tipo de valores. Por ejemplo, valores como la no discriminación. Si yo les pregunto cómo determinan la culpa en nuestro sistema, lo más probable que los que hayan llevado responsabilidad civil me digan utilizando un estándar: el buen padre de familia. Tienes que haberte comportado como el buen padre de familia. Bien, ¿y cómo se comporta el buen padre de familia? Tengo que reconstruir un estándar. Cierren los ojos un momento e imagínense cómo ven al buen padre de familia. Cierren los ojos, imagínense. Y les pregunto, ¿qué edad tiene? La mayoría posiblemente han dicho entre 40 y 50 años. Es padre. Y es un padre que ha criado a sus hijos por cierto tiempo. 40 o 50 años. La palabra padre me condiciona a decir eso.
¿Cómo está vestido? Eso tiene un criterio. O sea, la mayoría lo van a ver con, aunque en esa época de pandemia eso puede haber cambiado, pero lo van a ver con saco, posiblemente con corbata. Es alguien que trabaja en una oficina, ¿no? Usualmente, es un profesional liberal, es lo que uno suele ver, ¿no? ¿Cómo es en su casa? Llega, saluda a sus hijos, saluda a su esposa, ¿no? El perro le trae periódicos. Uno se imagina una persona actuando de esa manera. Ninguno de ustedes se ha imaginado al buen padre de familia mujer. Es decir, el concepto de buen padre de familia tiene un sesgo masculino. Ahora asumamos por un momento que los hombres y las mujeres manejan distinto, que de hecho manejan distinto, hay estadísticas que lo demuestran. Claro que la mayoría de ustedes pensará que las mujeres manejan peor que los hombres. Incluso las propias mujeres a veces lo piensan. Eso es equivocado. La estadística demuestra que las mujeres manejan mejor que los hombres. Tienen menos accidentes por kilómetro manejado. Son más prudentes para manejar, son más cuidadosas. Y si uno llega a los accidentes mortales, los hombres ganamos por muy largo. Las mujeres rara vez causan accidentes mortales en comparación a la cantidad de accidentes mortales que causan los hombres. Somos más peligrosos manejando. Es decir, manejamos peor. Posiblemente tenemos más manejo culpable. Pero imaginemos por un momento que no fuera así. Imaginemos por un momento que las mujeres manejan distinto por alguna razón, cultural, fisiológica, sabe Dios. Pueden haber distintas explicaciones. Si yo mido a las mujeres usando un estándar masculino, las estoy discriminando. Porque estoy usando un estándar de medición que es distinto. Si yo asumiera, cosa que no es cierto, que los hombres manejan mejor que las mujeres, estaría forzando a las mujeres a comportarse como hombres. Y eso podría ir en contra de la no discriminación en razón de género. Claro, uno dirá, pero ¿no sería mejor que manejaran mejor? Sí, pueden reducir los accidentes, pero eso no es el problema. El problema es que lo estás discriminando y eso puede ir contra un valor. Lo mismo puede pasar con la religión. Hay religiones que nos hacen comportarnos de manera distinta y tomar otro tipo de precauciones frente a cierto tipo de daños. Nuevamente, sería o no una forma de discriminación religiosa. En Estados Unidos, por ejemplo, nunca usaron buen padre de familia. Ellos usan persona razonable. Antes usaban hombre, reasonable man, hombre razonable. Hoy día no, la jurisprudencia te dice reasonable person, para justamente quitarle. Los movimientos feministas siguen diciendo que por reasonable person el juez sigue pensando en reasonable man. Puede ser, pero por lo menos se ha cambiado el lenguaje. Entonces, eso es una otra forma como se configura el sistema de responsabilidad civil. Para terminar, solo recordarles algo que nos dijo Coase en la clase anterior. Las externalidades son recíprocas. Recuerden siempre que si hay un daño es porque los dos contribuyeron. Y eso lo entiende muy bien el sistema de responsabilidad civil. Por eso es que cuando tenemos un sistema de culpa, ¿no?, lo que tratamos de decir es, solo vamos a indemnizar a la víctima cuando alguien tiene culpa. Recordarán el ejemplo que les puse hace un momento. Si yo tengo un accidente de tránsito, lo puedo ver de dos maneras. Puedo llamarlo, el automóvil le rompió la pierna al peatón o el peatón le rompió el faro al carro. Las dos son ciertas. Si yo quiero evitar accidentes, tengo que controlar las dos conductas, no solamente una, para reducir los accidentes. Por eso el sistema de responsabilidad civil, por ejemplo, cuando hay responsabilidad objetiva del conductor, incluye concurrencia de culpa de la víctima, para que la víctima también tome precauciones, porque si lo atropellan y la víctima no tomó precauciones, no lo indemnizan, para que él tome precauciones. Y el conductor tomará precauciones porque sabe que todos los casos que atropelle a alguien va a tener que pagar. Y este sistema trata de velar por el problema de precauciones recíprocas para que los incentivos sean los adecuados. Esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes sobre responsabilidad civil. La próxima clase hablaremos sobre la función económica de la propiedad. Muchas gracias.